Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos nuevamente por aquí? Bueno, pues al día de hoy, a este momento, han pasado ya 24 horas del partido entre Venezuela y Perú, ¿no? Por las eliminatorias, donde Venezuela derrota a Perú allá en Maturín y lo deja a Perú ya prácticamente eliminado. No está eliminado, pero está prácticamente eliminado, ¿no? Pero las matemáticas dicen que no. Perú tiene que ganarlo todo y esperar resultados que se les den. Pues casi imposible, ¿no? Casi. Pero técnicamente no quiero decir que Perú está eliminado, pero ya yo podría apostar que Perú va a quedar fuera del Mundial, al igual que Chile también, ¿no? Y probablemente Bolivia también se quede, ¿no? Imagínense lo que va a pasar a un Mundial tan importante, un Mundial donde se va a jugar aquí en los Estados Unidos en zona de CONCACAF. Y no viene en Chile, no viene en Perú. Bueno, vamos a hablar de dos cosas, puntualmente de dos cosas, ¿no? Lo que fue el partido de ayer, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el partido de ayer? Hay material por ahí, pero vamos a resumir básicamente las jugadas puntuales que pasó ayer en el partido Venezuela versus Perú. Un partido muy disputado, de baja calidad técnica, pero con mucho temple, ¿no? Con mucha combatividad, pero bueno, vamos a hablar de ese partido, ¿no? Pero también vamos a hablar otro aspecto que es también muy importante en, en el fútbol allá en Perú y que lo vemos viendo constantemente desde hace más de probablemente más de 50 años. Es larga la historia de lo que le está pasando al fútbol peruano, ¿no? Porque el fútbol peruano hoy en día probablemente es el último de Sudamérica, o por lo menos está entre los últimos de Sudamérica, y no compite con muchos de CONCACAF, no compite. Con Asia no compite tampoco, con muchos países de Asia, no compite con Japón, con Corea, con Irak, etcétera, ¿no? No compite con Estados Unidos, con México, con Canadá, con Panamá, probablemente por ahí se anexa Costa Rica, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Sudamérica está entre los últimos. La gran pregunta es, un país tan grande, futbolero, con mucha tradición, ¿cómo puede estar en los últimos lugares, ¿no? En cuanto a fuerza deportiva se refiere, ¿no? Bueno, yo siempre he tenido mi teoría y más aún al día de hoy, más reforzada todavía, después de ver mucho fútbol internacional, yo creo que Perú tiene un gran problema de lo que es la formación de menores. Creo que el punto clave en el fútbol peruano está ahí, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Y no vamos a hacer el resumen desde los años 70, pero desde hace muchos años Perú cree que el detalle para tener ¿no? Un repunte en cuanto al fútbol nacional es contratar a un buen director técnico. Creo que es importante tener un buen director técnico, ¿no? Pero yo creo que eso influye más o menos como el 15, 20, máximo 30%, ¿no? Un director técnico. Por ejemplo, a esta selección no lo salvaba nadie, ¿no? Se tiene tres técnicos. Se pasó por Reynoso, se pasó por Fossati, estamos ahora con ese técnico Ibáñez y la selección siempre lo mismo. Entonces, yo creo que al día de hoy tiene que darse cuenta, ¿no? Que el fútbol peruano no pasa por la cuestión de contratar un buen director técnico. Imagínese que con esta selección hubiera venido uno de los grandes técnicos mundiales como Guardiola, como Klopp, como Mourinho, etcétera, etcétera. Y así la misma historia. Entonces, para mí, el problema que tiene la selección nacional es que tiene un problema de formación de menores, ¿no? Hoy en día, 2025, sinceramente, la producción de jugadores se hace en las academias. Quieran o no, se hacen en las academias, ¿no? Algunos no lo van a reconocer. Ya esa tontería de que el fútbol, jugadores, etcétera, etcétera, se hacen en la calle, se hacen en la playa, se hacen en esa situación que tienen allá en Perú llamado el Mundialito de Porvenir, que le hace mucho daño al fútbol peruano. No, ojalá que ya no exista, ¿no? Pero creo que sí existe. Ya no existe, ya no es eso lo que hace
la formación de menores. Hoy por hoy son las academias, ¿no? Fíjense cómo están trabajando en Inglaterra, en Alemania, en España, en Francia, en Japón, en Australia, en los Estados Unidos, ¿no? En México. Se está trabajando mucho la parte de la parte formativa, ¿no? La parte física. Ya el fútbol es un deporte de alto rendimiento. Y en Perú tienen que entender que para meterse a la élite del fútbol tienen que tener futbolistas preparados para la alta competencia, cosa que no lo entienden en Perú. El problema del fútbol peruano, vamos a resumirlo en tres partes, ¿no? En tres sectores, ¿no? Es la informalidad que vive el fútbol peruano. Primero, la informalidad nacional que existe, ¿no? Las mal llamadas academias en Perú, ¿no? Y la capacidad, la falta de capacidad de los dirigentes, ¿no? Porque un dirigente peruano de la federación lo que hace normalmente es contrata a un director técnico, no funciona por 3, 4 partidos para afuera. Viene otro, no funciona para afuera. La tónica ha sido siempre así. Yo lo recuerdo desde 1973, cuando pasó con Lajo Parotti y se contrató probablemente para hacer un trabajo enorme con ¿no? Con el fútbol peruano. Traía un proyecto muy interesante y a raíz de pues una gira que se hizo por Europa, que perdieron unos 4 partidos, donde Perú fue a tener un roce internacional, pues lo sacan y meten escarones y problemas. Y así ha sido la tónica toda la vida. Yo puedo mencionar probablemente 40, 50 técnicos en los cuales Perú ha tenido esa situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema del fútbol peruano? Porque vemos en clubes como por ejemplo Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Sub-20, sub preolímpico, Sub-17, fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque en la cancha lo que vemos es jugadores que no compiten en la alta competencia por la falta de la preparación físico-atlético, ¿no? Miren la intensidad con que juegan los equipos peruanos en la liga local. Eso es una gran diferencia también. Eso es una gran diferencia. Entonces, Perú lo que tiene que ser, siendo un país tan grande, ¿no? Pasando por un boom financiero, trabajar sobre primeramente la base fundamental, tienen que ser las academias de fútbol. Pero si ustedes observan, ¿no? Cómo está operando las mal llamadas academias en Perú, nos vamos a topar con una situación muy, pero muy complicada. Primero, miren, ¿qué pasa con las mal llamadas academias en Perú? Primero, estas academias, ¿no? Tienen que tener básicamente una supervisión, ¿no? Como lo hacen en países como Alemania, como Inglaterra, como Francia, como los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Las academias tienen una supervisión. En el caso del Perú, las academias que tendrían que estar supervisadas por el Ministerio de Educación. ¿Por qué les digo esto? Porque las academias ya involucra una palabrita mágica llamada academia, academy. ¿Qué es lo que pasa con esto? Tiene que tener la supervisión de la secretaría, ¿no? Tiene que tener la supervisión del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque tiene que básicamente supervisar que exista primeramente el personal adecuado. Estamos hablando de preparadores físicos, ¿no? Personal médico. Estamos hablando de directores técnicos avalados a través de sus respectivos credenciales, en este caso avalado por la FIFA, directores técnicos para, no para la enseñanza del fútbol, básicamente personal con la vocación y el conocimiento, ¿no? Para la enseñanza del fútbol a los jovencitos. Por lo tanto, si existe un desligue entre lo que es, ¿no? Las academias y el Ministerio de Educación, entonces tenemos un problema, porque entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona en Perú esto? Todo funciona al azar, ¿no? A lo que salga, a la informalidad. Pues yo me he tomado la tarea de ver las academias en Perú cómo operan y es un desastre. Por eso es que la formación de jugadores
pues realmente no producen. En esas academias, ¿no? Normalmente, yo les puedo decir, dar una estadística de cada 100 cuántos pueden jugar por lo menos en primera división. Yo no sé si uno o dos, ¿eh? Y probablemente ningunos. Y estoy hablando nada más que pudieran jugar en primera división, ya que sean jugadores consagrados es otra cosa. Pero jugar en primera división es complicadísimo con esas academias que tienen en Perú hoy en día, que prácticamente no existen. O clubes de primera división que se jactan de ser de lo mejor que hay en Perú, como Alianza Lima, que no tiene ni siquiera un centro de alto rendimiento, no tiene una casa club, no tiene un lugar para entrenar. Eso es impresionante, pero bueno, por ahí Universitario ha hecho cositas por ahí, ¿no? Pero de todas maneras, el problema con las academias en Perú es que existe un desligamiento para la supervisión por parte del Ministerio de Educación. Ahora, me llama la atención por qué en Perú operan esas academias, esas mal llamadas academias. ¿Por qué operan en Perú? ¿Por qué el distrito donde operan esas mal llamadas academias les permiten operar? ¿No? No existe una licencia para que puedan operar. Por ejemplo, vamos a suponer un distrito allá en Perú, el distrito de pues, Miraflores o cualquiera de esos, por ejemplo. ¿Por qué permite que operen las academias cuando en realidad no han verificado la infraestructura, los seguros correspondientes en caso de que un jovencito, un niño se lastime, tiene que tener seguro, ¿no? Y bueno, todo lo demás, todo lo concerniente a seguridad y la infraestructura necesaria para operar como academia. ¿Por qué el distrito donde operan estas academias no interviene para regular esto también? Es una vergüenza lo que pasa en Perú. Estas academias, que lo que la mayoría que yo estoy observando en Perú son básicamente empresas lucrativas. Lo que les interesa a ellos nada más es lucrar, lucrar, lucrar nada más, ¿no? Y a final de cuentas, que son compañías establecidas, muchas de ellas ni siquiera están registrados en la SUNAT, ¿no? Siendo empresas corporativas donde hacen actividades de lucro, pagar sus respectivos impuestos, ¿no? La informalidad existe en Perú en todos los aspectos. Estamos hablando de fútbol en particular. Entonces, ¿cómo pretendemos en Perú tener la formación de buenos jugadores, de buenos atletas, ¿no? Tanto física como mentalmente, y también la parte académica, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo pretendemos tener calidad de jugadores con ese tipo de academias informales que existen en Perú? Porque lo que estoy viendo es que cualquier exjugador, ¿no? Sin vocación, se mete a crear una academia y por ahí, básicamente, y no quiero decirlo, pero lo están engañando a los pobres jovencitos, hace pagar su dinero, pero al final de cuentas no pasa absolutamente nada, no trascienden. Entonces yo siento que uno de los grandes problemas en Perú son las academias en Perú, las academias formativas, porque en este proceso, ¿no? Hemos tenido el gran problema de la ausencia de jugadores, ¿no? Yo no, yo no entiendo qué pasa, por ejemplo, con los federativos de de la Federación Peruana de Fútbol. Por ejemplo, buscaron, o yo no lo sé, por ejemplo, buscaron un perfil, ¿no? De un director técnico para la selección nacional al principio de este proceso. Por ejemplo, escogieron a Reynoso, ¿no? A Juan Reynoso. Es obvio que para la escogencia de Juan Reynoso se tuvo que haber una junta para analizar cuál es el perfil es, no, ideal para agarrar la selección nacional. Bueno, pues ellos decidieron a Reynoso. Yo me imagino que la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y toda la Comisión de Selecciones Nacionales, me imagino que ellos estaban de acuerdo con la forma de trabajar de Reynoso, un técnico que trabaja, ¿no? La parte física, un técnico que trabaja mucho al futuro, un técnico que no le gusta mucho el fútbol defensivo, el fútbol muy precavido y que sus resultados se ven a largo plazo, ¿no? Bueno, pues si de antemano sabíamos que la federación había escogido a Juan Reynoso,
¿por qué no lo dejaste trabajar? Se estaban quejando de lo que ellos mismos propusieron. ¿Qué propusieron para la selección? Un técnico que trabaja a largo plazo. Un técnico que lo más importante para él son las métricas y la situación de la parte física y mental de los jugadores, ¿no? Y el mismo Reynoso se los dijo. Reynoso dijo, tengo jugadores que no están capacitados para jugar más de 60 minutos. Y dijo la verdad y se ofendieron, ¿no? Sacaron a Reynoso. Bueno, después escogen a otro jugador, perdón, a otro técnico como Fossati. A ver, Fossati tiene más de 30 años trabajando con el 3-5-2. O sea, básicamente lo que adquirieron para la selección nacional cuando sacaron a Reynoso es adquirir un 3-5-2. O sea, un técnico que juega 3-5-2. Bueno, pues Fossati está con la selección y se quejaron después del 3-5-2. Bueno, pues si tú pediste el 3-5-2, ¿para qué te quejas del 3-5-2? Tú mismo lo pediste, ya sabías que Fossati trabajaba el 3-5-2 y le dieron durísimo al 3-5-2, algo que los mismos directivos escogieron. Ahora con un técnico inexperto, ¿no? Probablemente un técnico oportunista, ahora la selección está viendo todos los detalles. Entonces, ¿dónde está el problema? No está el problema en la dirección técnica. No, yo pienso más que el problema de Perú existe en la formación de jugadores. Porque lo que hemos visto en esta última etapa de la selección nacional, ¿no? En estos dos partidos, básicamente, vayámonos a los dos últimos partidos, contra Bolivia y contra Venezuela. No son unas fuerzas no extremadamente poderosas como para no haber jugado tan mal, ¿no? El primer partido hubo falencias en cuanto a la parte física contra Bolivia. No nos vimos bien en la parte física. Y en el segundo partido también tuvimos problemas en la parte física. Entonces no se está trabajando bien en ese sentido. Se está trabajando, definitivamente, no se está formando buenos jugadores. Existe por ahí la buena fortuna de que algunos jugadores salen, ¿no? Y se forman en otros países. Se forman acorde a los clubes donde ellos pertenecen y eso es un beneficio también. La selección nacional no representa lo que es el fútbol nacional, no representa por nada del mundo, porque mucha gente creyó que con el hecho de haber clasificado al Mundial de Rusia 2018 hubo un avance. No hubo un avance en ningún momento un avance, porque la sub-15 siguió siendo mala o peor. La sub-17, la sub-21 eran un desastre. Siempre han sido la sub-20, un desastre. En Copa Libertadores, la misma historia. En Copa Sudamericana, la misma historia. Y hasta en Copa América, eliminados en la primera ronda, creo que no hicimos ningún gol. Entonces, yo estoy siempre con la situación de la parte formativa. Yo pienso que el problema de Perú ha sido la parte formativa por muchos años. El día que empiecen a regular, ¿no? Las academias en Perú, el día que tomen en serio lo que son las academias, el día que vinculen las academias con el Ministerio de Educación, ¿no? Con los distritos de Lima, ¿no? Con la seguridad y tomen en serio el personal que trabaje en las academias, podemos formar buenos elementos, ¿no? Y podría cambiar un poquito, no va a cambiar también un montón, pero puede cambiar un poquito más, ¿no? Por la ausencia de jugadores que hemos visto. El último comando técnico tuvo que recurrir a jugadores, miren, imagínense, de 40 años, ¿no? Jugadores veteranos para intentar salvar al fútbol peruano. ¿Por qué? Por la ausencia de buenos jugadores, por la ausencia de la formación de jugadores. Por lo tanto, yo pienso que el problema debería estar ahí, trabajar sobre la formación de menores. O sea, las academias en Perú, en todo el Perú, en todo el Perú. Pero academias bien reguladas. Yo pienso que está el problema ahí, ¿no? La pregunta también es, a ver, ¿qué pasó, por ejemplo? Vamos a hablar puntualmente qué pasó en estos partidos, ¿no? Un partido contra Bolivia, una fuerza menor, un equipo de jovencitos, básicamente muy jovencitos, que yo les vi algo de fútbol, ¿no? Me gustó mucho la intuición de Bolivia, jovencitos de 18, 19, 20 años, ¿no? Me gustó mucho la intuición que tuvieron para jugar, pero todavía un poquito débil, pero van en el proceso, van en el proceso. Si Bolivia continúa con este mismo grupo
y va a la alza cada vez, ¿no? Y va trabajando a conciencia, le puede ir un poquito mejor, ¿no? Puede sobrepasar al equipo peruano que es todo un desorden. En estos dos partidos yo a Perú no lo vi bien. En el primer partido echaron campanas al vuelo, pero yo francamente no lo vi bien al equipo peruano en el partido contra Bolivia en Lima, ¿no? Me pareció de que no tuvo el control en el segundo tiempo, me parece que jugó con una fuerza muy débil como lo es Bolivia. Y posteriormente en el partido en Maturín me pareció de que tuvo un poquito más de combatividad Perú, quizás, ¿no? Venezuela no jugó bien tampoco. Y creo que fue un partido parejo, cualquiera pudo haber ganado, pudieron haber empatado también, pero me parece de que al final de cuentas estamos en el lugar, ¿no? Por la forma como se está trabajando en Perú. Ahora, muchos dicen no trabajan, no, sí trabajan, pero lo que pasa es que en Perú no están trabajando de las maneras profesionales. Ahí está el problema en Perú. Bueno, hablando del partido contra Venezuela, ya en Maturín, eh, básicamente hay cuatro situaciones puntuales que podemos hablar y vamos a aclararlas, ¿no? La primera situación puntual fue pues precisamente lo que pasó con el penal, ¿no? El penal que se cometió a José Martínez y que lo cometió Zambrano, ¿no? A mí me parece que es una jugada, me parece que sí lo toca, me parece que es una jugada dudosa, me parece que si no se reclamaba penal no era ningún escándalo ni nada por el estilo. Yo creo que todos calladitos hubieran aceptado la decisión, pero el árbitro decidió, pues fue rigorista, ¿no? Fue rigorista y decidió cobrar penal por el pequeño toquecito que le hace Zambrano, ¿no? Bueno, no hay nada que hacer ahí, ¿no? Decretó penal por el pequeño rocecito que le hizo en el pie de apoyo, y bueno, es una decisión del árbitro, pero para nada vamos a decir que es un robo, ¿no? Es una decisión totalmente discutida en el penal de Venezuela, pero bueno, lo cobró penal y bueno, pues ahí está, ¿no? En la segunda instancia, en el gol de Reina, también si ustedes lo ven bien, utilicen un software, hay un software que pueden utilizar, ¿no? Donde al video ustedes lo pueden ir moviendo, ¿no? Frame to frame, lo pueden ir moviendo y pueden ir viendo, ¿no? Paso a paso qué va pasando con el video, ¿no? Entonces, yo veo que ahí sí le choca un poquito en el brazo, yo puedo verlo. Entonces, no es contundente, pero sí se nota por ahí que se choca apenitas que choca, le da un pequeño desvío al balón, ¿no? Entonces, obvio que también es una decisión media rigurista, pero el árbitro decidió pues cobrar la mano y está en toda su razón, ¿no? Fue anulado el gol y yo creo que fue bien anulado. La tercera jugada que podemos hablar es un foul que lo jalan a Paolo Guerrero, ¿no? Que lo jalan en el área, pero no sé por qué razón no lo repitieron esa jugada, ¿no? Nada más se vio una vez y posteriormente ya no lo vimos, lo hemos visto después. Da la impresión que sí lo jalan. La gran pregunta es qué pasó en el bar, ¿no? En el bar probablemente ellos tienen muchas vistas, a lo mejor vieron que se tiró Paolo Guerrero, no lo sabemos, ¿no? Da la impresión que sí lo jalan a penitas, así como el penal que fue a penitas, cuando lo jalan a Paolo Guerrero, que también fue a penitas, también se pudo haber cobrado penal. Y yo creo que no hubiera reclamado Venezuela, ¿eh? Y la última jugada, que me parece que no es penal, que es un tiro a la mano del venezolano, pero la mano está pegada al cuerpo, ¿no? O sea que si el balón no pega en la mano, hubiera chocado en el cuerpo. Y ese fue el criterio del, del árbitro, básicamente. Así que lo de Reina para mí bien anulado. Y el último, la jugada del posible penal de mano, que también para mí está probablemente bien anulada, ¿no? Ahora, también es otra cosa bien importante que la gente, mucha gente y los mismos comentaristas deportivos no entienden el protocolo del VAR, ¿no? Por ejemplo, yo vi que jugadores le pedían al árbitro que fuera a checar al VAR, haciéndole la indicación así. Lo mismo el director técnico de la Selección Nacional de Perú
haciéndole la señal que vaya al VAR al árbitro y toda la banca y jugadores haciéndole la señal que vaya al VAR. Eso es una posible tarjeta amarilla, porque según los reglamentos del fútbol, los jugadores no pueden inducirle al árbitro que vaya al VAR, porque el árbitro no puede ir al VAR por cualquier cosa, no puede ir al VAR. Quienes están resolviendo las situaciones dudosas son la gente que está en el VAR. Por ejemplo, eh, el árbitro no fue al VAR en la primera jugada de penal. ¿Por qué no fue al VAR? Bien claro, porque los tres que estaban en el VAR estaban de acuerdo que fue penal y le transmitieron, ¿no?, la información al árbitro. Entonces el árbitro, con esa situación, según los protocolos, fue penal. Los tres decidieron que era penal. En el caso de Reina, es muy probable que los tres no se hayan puesto de acuerdo. Cuando los tres en el VAR no se ponen de acuerdo, entonces se lo dejan al árbitro. Ahí sí le dicen, ¿no? Porque los del VAR le hubieran informado al árbitro diciéndole, ¿sabe qué es mano? Y se acabó. O simplemente no es mano, es gol, siempre y cuando los tres del VAR estuvieran de acuerdo. Pero como en el caso del VAR, probablemente uno haya dicho que fue gol y probablemente dos, o al revés, que hayan dicho que fue mano, entonces todos no estaban en agreement, no estaban en conformidad. Por esa razón y en esas circunstancias es cuando le informan al árbitro, vaya al VAR, porque no tenemos conformidad. Bueno, el árbitro ahora sí decide. Bueno, pues el árbitro fue al VAR, vio y ya está. Pero lo que quiero llegar es que un jugador no puede estar diciéndole al árbitro vaya al VAR, porque el árbitro no va a ir al VAR porque un jugador le dice, ¿no? Toda la información se la brindan a la gente del VAR. Ellos son los importantes, ellos son. Y cualquier cosa que ven ellos lo están informando al árbitro. Bueno, fue un buen partido, me gustó el partido a mí por ratos, me pareció interesante en cuanto a la combatividad que mostraron ambos equipos, se jugaron prácticamente la vida, fue un partido técnicamente muy malo, ¿no? Con pocas opciones de gol también. No creo que Venezuela haya sido más que Perú y no creo que Perú también haya sido más que Venezuela, ¿no? Tuvo un dominio, no tuvo situaciones claras de gol, ¿no? Y bueno, pues perdimos el partido y a final de cuentas Perú está en la lona, prácticamente eliminado del Mundial. Y muchos se preguntan también, ¿qué se puede hacer ahora? Bueno, pues Perú tiene que seguir jugando. No tiene que tirar la toalla y empezar a decir, bueno, pues vamos a llamar a un equipo juvenil, a un equipo a futuro. No, 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 hay que jugar con lo mejor que hay, ¿no? Porque esa transformación a los nuevos jugadores no se hace pues bruscamente, ¿no? Hay que jugar con lo mejor que tienes. Si lo mejor que tienes por ahí es la Padula, por ahí es Tapia, hay que jugar con ellos. Hay que terminar todavía la eliminatoria y más aún teniendo una súper mínima opción de clasificar al Mundial que prácticamente ya no existe, ¿no? Pero hay que jugar, hay que jugar. Bueno, yo creo que em, es muy complicado ahorita la situación en cuanto al fútbol peruano porque mientras uno ve la informalidad que existe, ¿no?, en tu país, tú ves cómo otros países avanzan enormemente, ¿no? Tú ves que sus jugadores son físico atléticos, otros países son un poquito más serios, ¿no? Otros países vienen jugando mejor, ¿no? Otros países tienen mejor organigrama e infraestructura en su rama de primera división. Entonces tú ves, mientras más pasa el tiempo, ves crecer a otros y ves hundirte a tu propio país. Entonces es muy complicado ahorita para Perú. Y el detalle es que se viene otra eliminatoria para el 2030 y si no hay un cambio brusco, si no profesionalizan el trabajo de la formación de menores en Perú, va a ser la misma historia. Van a contratar a un técnico, no funciona por 3 4 5 partidos, se va para afuera, viene otro y cada vez que suceden ¿no?, estas sacadas de técnicos hay pérdidas hasta económicas.
Parecen hasta que se pusieran de acuerdo por ahí, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la selección el junio. Bueno, vuelven a jugar por ahí una doble fecha más de eliminatorias casi fuera. Vamos a ver qué situación van a tomar respecto a lo que está pasando en este momento. Pero de que es una situación complicada, es súper complicada. Es muy probable que al día de hoy seamos el último en Sudamérica. Y no se fijen en la tabla. Fíjense en las cosas como están funcionando y el proyecto que en Perú no existe. Al menos Bolivia tiene su proyecto, ¿no? Y en la tabla estamos novenos, pero yo creo que realmente Perú es el número 10 de Sudamérica, o sea, último lugar. Muy complicado, por supuesto que muy complicado. Y complicado ha estado siempre, ¿eh? Toda la vida ha estado complicado. Si clasificamos al Mundial Rusia 2018, yo creo que fue por obra y creación del que, si el que existe está ahí arriba, ¿no? Básicamente, clasificamos por la autoeliminación de Ecuador, ¿no? Por la debacle de Chile, por la debacle del mismo Paraguay que perdía todos sus partidos en casa y pudimos clasificar. Y además que nos regalaron puntitos en el TAS, ¿no? Y para rematar eso, Ospina mete la mano en el último partido y nos regala más todavía, ¿no? Pero bueno, Perú no ha avanzado absolutamente nada. A este momento estamos en el número 10 de Sudamérica. Y si Perú empieza a trabajar desde la parte formativa, ¿no? Con unas verdaderas academias, la cosa pudiera cambiar un poquito. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues buenas noches a todos, pásenla bien, hasta luego.